Gracias por continuar con nosotros. Bueno, como anunciáramos hace un momentico, en escena se encuentra don Celso Marrancini. Esto es un honor. Yo no le había visto en este programa. Tenemos 8 años aquí, no le habíamos visto. No había don Celso, gracias por esta Un oportunidad. placer tenerle aquí. El placer es mío. Don Celso. Sí. Para mí, Celso Marrancini es un ejemplo de realización. Y ahora con una doble condición. Primero, ver a su familia descendiente seguir un legado que usted pautó como líder empresarial dominicano. Pero también usted tiene una tarea y es continuar el legado de su madre. ¿Qué ha significado esto para usted? Yo creo que eso es lo que más me llega al corazón, el hecho de ver ese enorme trabajo que mi mamá hizo cuando empezó rehabilitación en el año 63, que este año cumple 63 años. Ese año nací yo. Exacto. En el verano de 63 había una crisis de polio. Bueno, usted es víctima. Yo soy mucho antes del 63. 59. En el 59. ¿Hubo una crisis mundial o local? No, local y mundial. Aquí no se conocía lo que era el polio. Incluso el pediatra que yo tenía en ese entonces decía que el polio no era una enfermedad tropical. Ajá, que aquí no llegaba. Aquí no llegaba. Cuando mi mamá le dijo que ella creía que yo tenía polio, él dijo que no. Desapareció y después vino un gran hombre, Jaime Jorge, que en paz descanse, que fue mi pediatra toda la vida y pediatra de mis hijos. Tuvo que botarme del consultorio a los 23 años. Me dijo que yo era demasiado grande, que me fuera de ahí. Y yo le decía siempre que él era el único que daba paletas, que por eso era que yo iba. Oh, Dios mío, o sea que aún después de adulto usted un gran ser humano. Entonces usted ahora ha tenido que asumir la Asociación Dominicana de Rehabilitación, que es el legado de su madre, sí, que lo crea inspirado en un compromiso social en función de la situación que usted vivió. Exacto, al ver que aquí no había una respuesta. No había. Se empezó ahí en la Padre Castellano, en lo que era un... ¿En la 17? En la 17. Un local del Partido Dominicano, el Partido de Trujillo. La mitad del local lo ocupó Salud Pública y la otra mitad rehabilitación, tal vez unos 50 metros cuadrados, y con el auxilio de una fisioterapista que había traído la Embajada Americana. Ahí empezó. En un momento se tuvo la preocupación de que no se podía continuar porque faltaban 300 pesos. Wow. En esa época, que era mucho, ¿cómo llegó al otro lado? Bueno, con muchísimo trabajo. Porque eso es bastante grande. Una vida de mucha gente, de mi mamá y de muchos otros. Y empresarios. Yo digo, es todo el mundo. Yo digo que rehabilitación es de la República Dominicana, que es el apoyo de gobiernos, de empresarios. Presidente Balaguer, su primer cheque lo mete en una urna. Sí. Y así cada uno. El presidente Abinader nos ha apoyado enormemente, aumentando el presupuesto desde que llegó en un 83%, lo cual nos ayuda a atender a esos pacientes que no tienen seguro, incluso cirugías caras que uno tiene que hacerle frente. En rehabilitación, porque también nosotros hacemos cirugía, nosotros hacemos prótesis con robot, un robot donado por la Embajada de Japón. Sí, hacemos muchísimas. O sea, fabrican prótesis en el país. En el país. Porque yo recuerdo siempre que, bueno, a mis hijos, los zapatos. Exacto, el tema de las botas. A Jennifer yo la llevé y tiene sus piernas derechas. O sea, los muchachos antes nacían como con un poquito la piernita. Sí, exacto. Exactamente. Exacto. No, seguimos en lo mismo. Y al varón, o sea, al varón también se la puso 2 o 3 veces porque ese era terrible, pero, o sea, derechos, y yo todavía veo gente en la calle caminando y yo digo, a eso no lo llevaron a rehabilitación, así es. Y tengo ese recuerdo y ese agradecimiento en mi cabeza de que doña Mary no se quedó con eso que le sucedió a ella, esa experiencia vivida con usted, sino que quiso buscarle una solución generalizada a otros que no a la tuvieron República Dominicana. Exacto. Que tenía mi abuelo Celso, que pudo pagar mis viajes a los Estados Unidos. Exacto. Entonces, eso, yo creo que todas esas personas, yo recuerdo, realmente rehabilitación trató de empezarse en el año 60, pero definitivamente teníamos todavía la dictadura de Trujillo. Mi casa estaba en la San Nicolás Penson, o sea que Trujillo pasaba por mi casa, por delante de mi casa 2 o 3 veces al día, y cuando vieron carros reuniéndose
hubo que dejar de hacerlo y después se hacía de forma muy cuidadosa en el patio de la librería del doctor Postigo. Wow. Hasta, por supuesto, que... Era casi una trinitaria. Bueno, más o menos, era la única forma en esa época de hacer algo, porque todavía había que hacerlo escondido de la tiranía. Por eso es que en este año muchas instituciones están cumpliendo 60 años. Wow. Don César, pero ¿por qué se ha quedado solo en la capital? No, nosotros no estamos en la capital, nosotros tenemos 35 filiales en todo el país. Yo diría que ya es poco el sitio donde no estamos. Y el reto de la mano del Ministerio de Planificación... O sea, mínimamente en cada provincia hay una... Casi en todas. Nos falta ahora, estamos trabajando ahora con Boca Chica y con Neiva. Boca Chica estamos recibiendo una donación de la empresa AES de 25 millones para construir el local de Boca Chica. ¡Wow! ¡Qué bendición! Sí, pero tenemos ya Eso es responsabilidad social. Sí, lo es. Empresarial. Tenemos prácticamente en el norte, en el sur, en el este, básicamente. ¿Ustedes tienen alguna estadística de cuánta vida han podido impactar en estos 60 años? Nosotros hemos dado consultas por más de 20 millones y nosotros estamos dando consultas ya próximas a 7.000 consultas diarias. ¡Wow! 7.000 consultas diarias. 7.000 consultas diarias. Y estamos ahora en dos proyectos sumamente ambiciosos. Uno es la ampliación del área de terapia física aquí en la sede central, porque ya definitivamente no damos abasto. Y la otra es la de un centro de imágenes, donde el paciente de rehabilitación no tenga que ir a ningún sitio. Nosotros hacemos rayos X, nosotros hacemos electromiografía, pero nosotros queremos ir mucho más allá. ¿Faltaría quizás resonancia? O la parte nuclear, que ahora es la técnica. Yo creo que la parte nuclear tendrá que ser un paso más allá porque es extremadamente costoso. Sí. Pero resonancia, electromiografía, también hacemos los estudios para las mamografías, para las pacientes, sí. Vamos a ir realmente, y las botas, por supuesto. Eso no se puede quedar. Don Celso, ¿y cómo usted conjuga esa labor, porque usted está al frente ahora mismo de la fundación y de la institución, con el sector eléctrico y con el sector empresarial, porque usted es líder empresarial? ¿Cómo se parte en tres? No, yo creo que el liderazgo empresarial se lo deja hacer Juan. Sí, pero tiene que estar al frente de su compañía. Usted no va a la empresa a ver cómo están los chelitos ahí fluyendo. Uno reparte el tiempo y además uno tiene gente muy buena. Entonces, cuando uno tiene... Que delega. Yo siempre he dicho que para tener éxito, el éxito no es de uno. El éxito es de tener... capacidad de tener equipo. Es de tener un equipo mejor que uno. Yo veo aquellos empresarios, aquellos funcionarios que se rodean de gente incapaz, y yo digo, ese no llega. ¿Y qué le inspiró a usted meterse en el sector eléctrico? Yo escribí 3 artículos el otro día, Ángel, de cómo yo llegué al sector eléctrico, porque aquí se habla mucho de que yo tengo una planta eléctrica. Yo no tengo planta, desgraciadamente, porque es un gran negocio. Yo tengo una de emergencia. Es un amigo mío que dice eso. Sí, bueno, que me diga dónde está. Tengo una planta de emergencia en la fábrica y tengo una en mi casa. En las diferentes empresas tengo una emergencia. O sea, esas son las plantas que usted tiene. Esas son las plantas que yo tengo. Okay. Y déjeme decirle que me lamento mucho no tener una planta. Incluso Itabo... Es un gran negocio. Itabo, cuando le dio participación a Manuel Estrella y a Felito García, también me invitaron a mí. Y ya yo tenía 3 años de haber salido de la CDE. Uno tiene que estar 6 meses fuera, excepto en Punta Catalina, que los estatutos son más fuertes. En Punta Catalina usted no puede competir con generación por 5 años. Okay. Para que nadie invente. Hablando de Punta Catalina, ¿qué significan esas 2 plantas ahora mismo para el sector energético? Del 28 al 30% de la generación. Realmente... 28 al 30%. De la generación. Son 2 plantas extremadamente necesarias. Yo imagino que cuando se apaga un motor de eso, usted lo llama, usted no duerme. Bueno, primero que me llama el presidente de la República. Definitivamente que no duermo. Es una gran responsabilidad. Yo le voy a decir, yo he manejado los 2 aspectos del sector eléctrico.
el aspecto de la distribución y la generación, que es sumamente complicado, pero uno no tiene la presión que uno tiene cuando la responsabilidad es de un 30%. Sin embargo, es una planta extremadamente fácil de manejar. ¿Por qué yo digo eso? Porque yo tengo 3 clientes que son Edenorte, Edesur y Edeste, que me compran el 100%, que yo no tengo que salir a vender. Usted tiene en la distribución, usted tiene 2 millones de clientes, que usted tiene que estar atrás de ellos para que no les roben, para que no inventen, para que le paguen, para facturar. Usted tiene los contratistas, que a veces son un problema. Yo cuando estaba en la CDE, yo no le decía contratistas, sino le decía contra ti están. Sí, porque había que estar pendiente de eso. Entonces, manejar Punta Catalina es gerencialmente muy fácil. Hay que comprar el carbón, hay que comprar la cal, hay que ¿Y financieramente, don Celso? Maravillosamente bien. ¿Cuánto le está entregando usted al Estado Dominicano como beneficio al año? Al fin de año entre 180 y 200 millones de dólares. Mi compromiso es 180. El año pasado le entregué 200. Millones de dólares. Yo tengo una pregunta, se la he hecho a usted ya de manera personal, con el tema de la constitución de Punta Catalina como una empresa pública, pero prácticamente de derecho o de carácter privado, distinto a EGI. Su opinión, perspectiva, ¿qué significa y por qué, siendo usted el principal asesor del presidente en este momento, prefirieron ese modelo? Gracias por el título. Yo no creo que yo sea el principal en asesor. esa materia sí, seguro que el presidente le escuchó. No, mire, yo pienso que todas las empresas del Estado tienen que tener un modelo comercial. Incluso esa era mi gran discusión cuando yo dirigí el sector eléctrico con el consultor jurídico de ese momento, que era Abel Rodríguez del Orbe. Yo le decía que tenía que ser comercial. Abel decía, y al final me ganó, porque él decía, mientras reciba subsidio del Estado, aunque le cobre al particular, no puede ser comercial. En el caso de EGIT y de TED, no reciben subsidios. Son empresas... No son autosuficientes. Totalmente. Entonces, es una forma de manejar mucho mejor la empresa. Son empresas que tienen que ser ágiles, son empresas que tienen una forma de comprar que no puede ser con el yugo de la 340, pero sí con la transparencia de una ley, porque la 340 no necesariamente hace que las empresas sean más transparentes. Eso se busca siempre. El que quiere hacer lo malo, lo busca siempre, no importa cómo. Entonces, haberla hecho de esa forma es hacer a Punta Catalina más ágil en la toma de decisiones. Imagínense si yo tengo que comprar un repuesto que se me daña hoy y yo tengo que esperar 6 meses, se puede imaginar lo que pasaría. Claro. O sea, eso es parte. Si a mí me preguntan... Y previo a usted llegar pasó. Previo a usted llegar, porque Punta Catalina hoy está marchando y uno la ve, pero María y yo criticamos mucho aquí lo que pasó en el primer año de gobierno de Luis, porque fue. Mire, fue un gran... Falta de planificación, ¿verdad? Yo le voy a decir, yo no creo que fue... Es que a veces un gran técnico no es un gerente. Okay. Entonces, yo siempre en mi vida empresarial me he cuidado de eso. Pero el gran gerente planifica. Bueno, pero ahí es que usted tiene, el gran técnico no necesariamente tiene esa capacidad. Así es. Yo no puedo ser técnico porque daño la planta. Sí. Definitivamente. Yo yo aprieto 4 o 5 tornillos, pero no paso de ahí. Así es. El tema de... Perdón, María. Entonces, usted sí apoya esa estructura de que es una empresa pública, pero vinculada en la parte comercial a la Cámara de Comercio, regida por el derecho comercial. Y donde esté bien claro, porque definitivamente aquí se vive especulando, aquí en las redes se escribe lo que usted quiera, que sean claramente propiedad del Estado por una ley que diga que no se pueden vender. Pues entonces, ante esa escuela que usted ha planteado, esa hipótesis de dar resultado, la tendencia será a llevar a ETE y a EGI
a ese modelo, corríjame, don Celso. Totalmente, y no solamente eso, en algún momento también las propias distribuidoras podría ser. Ahora, la distribuidora hay que buscarle una gerencia de largo plazo, porque gran parte del problema del sector eléctrico de la República Dominicana es que el sector eléctrico se maneja por periodos de 4 años. Sí. Nada, y no solamente el sector Y es eléctrico. muy corto. No, pero a los planes, estrategias no se le da seguimiento. Continuidad, ¿no? No se le da, por ejemplo, yo hice una programación del aumento de la generación 2010-2030. Cuando estaban... Eso fue en el 2010. Ajá. Y de eso, bueno, se hizo Punta Catalina. Yo le decía al gobierno pasado, en el 18, ustedes tienen que empezar Una nueva planta. Sí, hubo un descuido ahí de Danilo, es verdad. Pero era que estaba sometido a mucha presión por la crítica a la Punta primera Catalina. que hizo también. Pero definitivamente, no solamente a las críticas, se vendió que Punta Catalina era la solución del sector eléctrico. A los apagones. Pero ese Lo es un- fue, eso pero fue por un muy error. poco periodo. No, sigue siéndolo. Pero cuando usted dice la solución al sector eléctrico, usted entiende que las distribuidoras se van a resolver, No. que se va, Bueno, que se le va a invertir. la gente entiende que no va a haber apagón. La gente en su generación. Sí, pero usted tiene que verlo. No haber apagones distribución, implica que usted va a invertir la en la red. distribución, Sí. que usted va a bajar la parte del De las déficit, pérdidas. las pérdidas. Sí, don Entonces, Celso- hay algo que hay que reconocer en este gobierno, y yo voy a advertir que yo no estuve de acuerdo. ¿Por qué, don Celso, hay Es dar el tantas... 100% de la electricidad que aquí se está dando. Eso genera una presión enorme sobre el presupuesto. Pero yo admito, después de ver los resultados, que eso ha ayudado mucho en el crecimiento de la economía. Hasta el 2020, lo que hicimos todos los anteriores era dar luz a los sectores 24 horas, a los sectores que pagaban, y se restringía a los sectores que no pagaban. En promedio, uno daba el 84% de la demanda. Ahora no, ahora se da el 100%. Y aquí no hay... Entonces ha aumentado el subsidio, porque eso tiene que cargar el gobierno con eso. Indudablemente. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Programas rápidos de hacer clientes al que no está pagando. Pero hay que admitir que el gobierno se arriesgó con esa decisión y ha sido una decisión que ha mejorado enormemente el crecimiento de la economía. Por ejemplo, yo tenía una conversación con el superintendente de energía el otro día que me decía, el comercio ha crecido más que nada. Yo le digo, sí, porque hay una parte muy grande del comercio que es informal. Entonces, ese comercio que está en los barrios que no pagan, ese comercio antes tenía un 84% de energía. Le daban apagones de 6, 8 horas al día. Hoy ese comercio no tiene apagones, su mercancía no se daña. Pero aún así y la vende gente más. se queja de los apagones. Eso es un deporte nacional. Sí. Además, acuérdese que hay Pues que dar- entonces no es el 100%. no es el 100%, lo que pasa es que usted tiene que dar mantenimiento. Y la Exacto, gente no entiende. si las líneas no están en capacidad de transmisión, tener... Entonces usted quiere que la transmisión mejore, pero usted no puede mejorar la transmisión con los alambres calientes. Usted quiere que mejoren la calidad de la energía que llega a su casa, hay que cambiar transformadores. Y cuando usted le dan el 100% en una ola de calor como esta, todos esos transformadores se sobrecargan. O sea, eso se está trabajando bien. O sea, pero yo no me quiero meter mucho en la parte de distribución, yo quiero mantenerme siempre Sí, pero en la parte de Punta usted habló Catalina. del 100% y del tema del subsidio que aumenta, pero, don Celso, entonces, ese 100% llega en desmedro de las distribuidoras, porque las pérdidas de las distribuidoras son cada vez más. Consumidor. Vamos a ponerlo de esa forma. Sí. ¿O no? Porque a un costo muy alto se Bueno. está generando para Claro, garantizar un... Y entonces, ¿en qué costo queda el alto, no se está pacto? generando a costo alto. Aquí el costo de la generación ha bajado, especialmente con Punta Catalina. Punta Catalina hoy le está vendiendo a las sedes a 11.5 centavos el kilovatio. Punta Catalina 1 y 2 están en la posición 1 y 2 de orden de mérito. Eso quiere decir que son las plantas más eficientes en este momento. En este momento. Pero el problema nuestro no es de distribución, el problema nuestro es
que siempre estén funcionando las plantas para que no haya déficit. Así y en es. este país, a lo que hablan de déficit de generación, aquí no hay déficit de generación. Eso quiere decir que valió la pena la construcción de Punta Catalina. Vale la pena la construcción de cualquier planta que adicione energía para la demanda. El problema de Punta Catalina es una tecnología brillante. El problema de Punta Catalina está, ¿cómo fue la licitación? Porque ahí yo participé en la comisión del 2017, una licitación extremadamente débil, donde los dos únicos independientes, Isidoro Santana y Ramón Flores, renunciaron, y los miembros que quedaron en el comité de licitación eran empleados de la CDE, con una sola planta licitando. Y después se inventaron la fórmula de un licitante virtual. Entonces, esa es la crítica a Punta Catalina. Esa comisión, donde una comisión muy amplia que nombró el presidente Medina, la comisión llegó a la conclusión por la contratación de una empresa norteamericana muy bien evaluada, que dijo que esa planta no podía costar más de 1.945 millones, y la planta terminó costando 2.400 y pico. De acuerdo a la última auditoría de la firma Moore, que es el monto que finalmente está en los libros de ¿En Punta cuántos Catalina. años se pagará esa planta, don Celso? Depende, eso es difícil, Ángel, porque acuérdate que esta es una planta que el financiamiento no tiene intereses. Entonces ya eso te lo... Pero el financiamiento de que nosotros le debemos a Hacienda alrededor de 600 millones, entonces yo te diría que eso se va a pagar en 4 años, si mantenemos El ritmo de producción. el ritmo de pago, y no, yo no veo por qué no. Nosotros tuvimos que es obligatorio dar mantenimiento de largo plazo. A la unidad 2 no se le había dado mantenimiento todavía de largo plazo porque simplemente no tenía las horas suficientes. Tuvimos 43 días fuera, habíamos planificado 40. Ya entró la segunda, perfecto, el segundo ya entró. motor. Ahora, don Entró Celso, el 16 de julio. si usted tuviera la oportunidad de recomendarle a Luis hoy, en vez de construir las plantas que están haciendo, hacerle un par de gemelas a Punta Catalina, Sí. ¿no sería lo más factible? Ustedes tienen ahí un puerto subutilizado, porque ese puerto hay que usarlo más en otra cosa. Un almacén con capacidad, el expertise ya en la logística de operación. No es más fácil. Otra Punta Catalina. Dos motores más dos ahí plantas mismo, más. porque compraron inclusive hasta el terreno. Yo le voy a responder como empresario, no Ajá. como funcionario. Yo estoy de acuerdo. Como empresario. Indudablemente eso hay que discutirlo. Eso no se ha discutido y yo no puedo abrogarme algo como eso. Eso es una decisión de Estado, si el gobierno... Pero si usted me pregunta como empresario, ya yo tengo toda una instalación ahí, que está... Lo único que habría que hacer es un almacén nuevo, porque ese almacén de por sí... Es pequeño. Es pequeño. Un almacén de apenas 45 días de inventario. El almacén del carbón. Sí. Oiga, Y- pues yo lo sentía grande, No, don Celso. no, Yo no. entré a ese almacén y usted cree que está en 20 estadios de béisbol. Sí, pero acuérdese que no tuvimos una isla. Y 45 Que hay días, que tener de 45 días de almacén es riesgoso Sí. para cualquier empresa. Que hay Sí. que mantener 75 días, a veces hasta 90 días. En el caso de la rotación que nosotros tenemos, hasta ahora muy buena, nosotros no hemos tenido dificultad. Bueno, hoy está entrando un barco que lo tuvimos que atrasar un día porque teníamos el almacén lleno. Y en el caso de ese puerto, un puerto de 1,5 kilómetros dentro del mar, ¿no es posible que conviva con otro tipo de actividades, don Celso? Es posible. Porque hasta ahora ustedes solo lo están usando para el depósito, para... Para que llegue el carbón. Bueno, Sí. lo que pasa es que eso es muy, muy dedicado a la planta, entonces ya sería difícil. Convivir. Sí, es muy difícil. Pero es grande ese puerto. Bueno, Mire, hay que sacar a esta gente que están aquí en el malecón, aquí en En el puerto Don Diego. el puerto Don Diego. Esa gente hay que sacarlo de Pero ahí. ya ahí queda muy poco. Ya realmente la actividad comercial que hay de importación es muy poca. Ahí vienen muy pocos barcos. Bueno, yo no recuerdo a nosotros que no haya llegado un barco en los últimos 5 años por Santo Domingo. No, ya además la capacidad que tiene Caucedo y que tiene Jaina
no creo que haga falta utilizar ese puerto. Y definitivamente cuando esté Manzanillo, va a ser todavía, va a descongestionar. Claro. Y sobre todo lo que va a Sí, significar... yo vi que anunciaron que va a iniciarse la construcción de Manzanillo. Yo entendí que estaba reconstruyéndose y que se iba a construir 1 o 2 espigones más. Sí. ¿Cuál es la idea más o menos? Eso por ejemplo, para el norte, para Santiago, Claro, la empresa de extraordinario. Santiago le va a dar un impulso tremendo. Y va a dañar Puerto Plata, sí, pero... No toca Puerto Plata. No, porque es que para la producción, por ejemplo, de Santiago, subir esa montaña a Puerto Plata, es preferible usted llegar ahí a Manzanillo, que está a una hora, hora y media. Pero usted le dice a Puerto Plata que usted le quiere llevar un barco de furgones y lo quieren matar, porque Puerto Plata se ha convertido en un punto turístico, pero brillante. Fue el primero en desarrollarse hace muchos años. Después se crearon Punta Cana, Capcana, pero Puerto Plata está precioso. Y Puerto Plata turístico, están llegando cruceros constantemente, así que cuando usted le habla de un barco de furgones, lo miran mal. El pacto eléctrico, don Celso, usted fue parte de este pacto eléctrico, claro. Y esto hablaba del desmonte del subsidio, pero no ha podido ser posible. No hay gobierno que quiera cargar con el costo político de aumentar la energía eléctrica y que el que no paga tenga que pagar, porque resulta que nosotros estamos pagando los que pagamos. No, y se firmó más, solamente incluso para subir la tarifa, lo demás no se ha aplicado. ¿Su opinión al respecto? No, se ha aplicado muchas cosas y se mantiene la vigilancia sobre cómo van las distribuidoras. Yo creo que el hecho de haberlo firmado ya representó un hecho extremadamente relevante, y lo que tienen que hacer a través del CES es darle seguimiento. La composición del CES es tremendamente interesante, que el Ministerio de Energía y Minas es responsable de eso, que le den seguimiento a cómo van las variables del sector eléctrico. Pero sí, el tema de aumentar la tarifa es un tema difícil. A mí me tocó aumentarla 3 veces, desgraciadamente, con un acuerdo con el Fondo Monetario, que si no se aumentaba, no daban el dinero en la crisis 2008-2009. Y recuerdo en un momento que el Fondo Monetario me exigía subir de una sola vez un 18%, y yo dije que no, que yo renunciaba, porque realmente no hay nada que se aumente en el comercio, en la industria. Un 18% una sola vez, eso es ilógico. Usted tiene que ir haciendo aumentos paulatinos y la población va a tener que entenderlo en algún momento, porque este subsidio lo que significa es que usted no ahorra. ¿Y no será que hay una gran población que no está pagando la luz? Siempre ha sido así, Ángel. Pero hay que buscar la manera de equilibrar la balanza. Más que subir la tarifa, busca que otro pague también. Es porque de estos muchachos que están aquí, la mitad no paga luz. ¿Usted cree que es correcto que a mí me cobren una energía? Y pregúntale ¿tú sabes cuándo apagan los aires? Si en algún momento se va la luz, y ahora no se va la luz, así que es una desgracia. Mira el camarógrafo como se ríe. En algún momento, o sea, porque es que la gente siente que... poder tomarle una foto al camarógrafo así para que salga en el aire. La gente siente... mucha gente de clase media siente que le están cobrando por encima de lo que de verdad está consumiendo. Y yo he visto casos, una amiga que vive en una casa y 32,000 pesos. O sea, yo digo, pero ¿cómo es posible? O sea, me están cobrando la energía que el otro está consumiendo y que no paga. Y hay gente que le están cobrando aún sin tener un medidor. O sea, ¿cómo tú me dices que yo consumí esa energía? Eso no es así. Ahora yo le voy a decir. Esa es la percepción. Usted está conforme con el precio de algo de lo que usted compra. No importa cómo se llame. Cuando usted va a una tienda, mire, yo tengo tiendas, y usted me compra un par de zapatos. Y tengo la opción de no comprarlo. Pero cuando usted lo compra, porque usted tiene que ponerse zapatos, tiene que ponerse ropa, pero usted siempre encuentra que está cara. O sea, yo le voy a decir, yo como empresario, mi primera palabra cuando estoy comprando algo, está caro.
Entonces, eso es una condición que en este país se ha creado. Pero a lo mejor no importa si usted le da usted buen tiene los servicio. recursos para comprarlo, pero la gente está dejando de hacer otra cosa porque tiene que pagar más de energía eléctrica. Y entendemos el tema del consumo, del calor, de las vacaciones. Paga los minutos del celular. Caro. Ahí sí nos asalta. Se va a los restaurantes porque usted entonces yo... No, que después de que te paga la energía no queda para el restaurante, don Celso. Pero viven llenos. Don Celso, yo me asombro a veces. Sí, yo también me asombro. Porque me voy... no estaban ayer. Sí. Don Celso. Exactamente. Finalmente, ayer, dos temitas que yo quisiera conocer su opinión. Lo que pasa es que hay que quejarse en la vida. No es cuestión de queja, don Celso. La energía está muy cara y se está cobrando de más. Usted sabe. Eso no es cierto. No, yo no lo sé, no es cierto. En el tema de medioambiental y los niveles de contaminación, Ángel, esa es una pregunta excelente, porque mi amigo Enrique de León, que todos los días me llama, publicaron un libro donde Punta Catalina afectaba a Jamaica, Cuba y Haití. Sí, yo vi ese reportaje. Bueno, lo comentamos aquí. Nosotros tenemos una empresa que nos hace los estudios medioambientales, una empresa que se llama Rina Consulting. Esa empresa tiene 100 y pico de años, no fue una empresa que la hicieron el otro día. Y esa empresa, aun cuando Punta Catalina paga el trabajo, no nos reporta a nosotros, reporta a los bancos europeos que financiaron Punta Catalina. Okay. Si nosotros no cumplimos con los parámetros medioambientales de Europa, no de la República Dominicana, los bancos europeos no prestan. Exigen el repago de los préstamos de Punta Catalina. No es que no prestan. Nosotros cumplimos con todos los parámetros. Hay pocas plantas de carbón con el cumplimiento que tiene Punta Catalina. Incluso esa empresa, cuando vio el manejo de las cenizas, dijo que en pocos sitios han visto un manejo tan eficiente como el que tiene Punta Catalina. Ahora, el reto nuestro con las cenizas no es seguir manejándolas, es poder utilizarlas. Exacto, que tiene... esa es... agregarle valor ya a aquello. Estamos vendiendo a una de las plantas de cemento, esperamos poderle vender a las demás. Hay planes. Y se pueden hacer chirrop, bloques. En las carreteras se puede agregar también ceniza. se puede, hay cantidad de usos. En el caso de los suelos se puede estabilizar suelos con esa ceniza. Totalmente. Entonces el reto nuestro es ese, buscarle negocio. Y el tema de gas natural versus carbón, usted si tuviera que tomar una decisión hoy de hacer una planta nueva, no en Punta Catalina porque ahí tiene que ser carbón, ¿haría gas? En este momento hay gas. Cuando se hizo Punta Catalina, que la criticaron enormemente porque era carbón. El tema del cambio climático. No había gas, pero es que no había gas. Simplemente era imposible hacerla de otra tecnología que no fuera gas. Entonces yo creo que la decisión de que fuera carbón fue correcta. Y yo creo que hay que tener de todo, porque, mire, por ejemplo, el año pasado no había gas. Entonces Ucrania generó una crisis. Exactamente. Usted tiene que tener algo de todo, cumplir con los parámetros medioambientales. China hoy está produciendo con carbón. Sí. Y entonces todos los productos de China compiten con todos nosotros. Necesitamos energía barata. Y la forma es de tener esa canasta de donde haya, por ejemplo, el éxito de ir cada día más teniendo energía renovable, de viento, de sol. Este es un país que tiene mucho sol. Pero si no tenemos dónde almacenarla, don Celso, es un problema. Ese es el otro reto. Gracias, don Celso Marrancini, gran placer, un gran honor para María de los Ángeles, para mí, haberle tenido en este escenario y para todo el equipo que acompaña Buenos Días RD. Yo espero que esta no sea la única oportunidad de tenerle en esta escena. Haga este espacio suyo, don Celso. Gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana en esta escena.